Muy bien. Sin embargo, como ya vengo diciendo rápidamente, sin embargo, como les digo, esta irreverencia, este quebrantamiento de las supuestas reglas, esta innovación, rebeldía, siempre falla, profe. No, acabo de señalarle la imagen anterior y ahora también, en donde la irreverencia, el cambio de significado, el cambio de giro, pueden generar, miren, giro generar, eso también tiene un nombre como error, pueden generar ciertos elementos muy ricos. Noten este hermoso poema. ¿Quién no lo ha leído? Bueno, no los voy a aburrir con todo, solo leeré la primera parte. Aburrir no creo que sea el término, no vamos a perder un poco el tiempo porque tenemos poco espacio, pero noten, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieron y saben toda la historia de este contundente poema de nuestro gran poeta nacional, ¿sí? Pues está muy bien. No creo que hubiese, aunque todo puede ser posible en literatura y en arte, pero en verdad no creo que pudiera haber otra manera de expresar la honda sensación de este momento. No creo. He ahí la belleza de la literatura, del arte, que es capaz de ser irreverente, pero por razones justas. No se quiebran las reglas por quebrarlas, que es lo que algunos piensan hacer. Yo quiero escribir irreverentemente porque quiero ser contestatario. No, así por ahí no va. Pero a veces necesito ser contestatario porque no tengo otra manera de expresarlo, porque la formalidad de pronto no me deja. Hablando de el empeño artístico, ¿saben dónde está el error? Bueno, el error gramatical, con el perdón de Vallejo. El cadáver, ahí siguió muriendo. ¿Cómo que el cadáver siguió muriendo? ¿Se dieron cuenta? El cadáver siguió muriendo. Y peor, tú no estás muriendo, agonizando. No, uno no está muriendo. Morir es un acto lamentablemente definitivo. Uno está agonizando y finalmente, bueno, tiene que irse y morir. O sea que tú no estás muriendo, tú agonizas. Pero a ver, imagínense, pero el hombre, ay, siguió agonizando, perdería toda su fuerza. A eso me refería. De pronto, la gramática normativa, tema que me señalan hoy, ayuda, es necesaria, sí, pero hay que tomar en cuenta que te ayuda para la formalidad, para determinados niveles de formalidad, pero sin de pronto desmerecer que la innovación a veces parte de la literatura, de la más refinada, pero a veces parte de una base popular o del quebrantamiento de las reglas. Todo depende de, todo dependerá de hacia dónde está dirigido nuestro acto comunicativo, nuestro texto de pronto. Okay. Acá hay un par de frases más para la contundencia que debe tener la palabra sobre la vida de los demás. Yo solo agregaré esto porque a veces temo extenderme. La palabra como medio de comunicación ha logrado cambiar la historia de la humanidad, o diríamos que la convirtió recién en historia. Y en 20.000, bueno, hay una diferencia, hay de pronto discrepancias, pero solamente con la invención del lenguaje oral y posteriormente la civilización con el lenguaje escrito en relación a la existencia del hombre en miles de años, solamente en estos últimos 20.000 años promedio ha alcanzado, bueno, el enorme crecimiento, la optimización. Yo no soy capaz de decir que el hombre ha alcanzado la perfección porque pareciera que no, pero ese es otro plano. Pero la palabra ha jugado un enorme papel. Sin ella no hubiésemos logrado guardar toda la información que tenemos. Lo demás es que la palabra no solamente es un vehículo de comunicación, sino que ese vehículo de comunicación en algún momento para entendernos todos necesita de la formalidad. Y cuando las cosas empiezan a tener forma y regla y protocolo que seguir, es donde empiezan a ponerle lo que le llaman los grilletes, la camisa de fuerza, las limitan. Si no las limitan, entraríamos en una anarquía de comunicación, no nos entenderíamos. Pero si las limitan, le cortan las alas que le pueden permitir volar para buscar nuevas formas comunicativas. ¿Se dan cuenta el difícil equilibrio que hay entre ambas? ¿Mm? Ahora, aquí, por favor.
Si hablas a una persona en una lengua que entiende, Nelson Mandela, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. No sé exactamente cuál es las opciones profesionales que están siguiendo, si son ciencias o humanidades, eh, si su trabajo va a apuntar a una conexión directa con la gente, las bases, ¿no? O si va a tener que entrar en un mundo de formalidad. Pero a veces el manejo de cada uno de estos registros resulta muy importante si le quieres hablar a la cabeza o al corazón. Miren la parte inferior. El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo. Y cuanto menos lenguaje tengamos, menos mundo capturamos. Como sea, lenguaje formal o informal, lo que quieras. O los dos o tres registros. Todos son fundamentales para crecer, para aumentar nuestro caudal de experiencias. Cuanto más palabras, cuanto más recursos lingüísticos, más capturamos. Eso es verdad. Lázaro Carreter fue director de la Academia de la Lengua y autor de una serie de libros muy, muy importantes sobre la formalidad. Sí, era un radical. Muy bien. Bueno, y acá les agrego algo más por si necesitaban saberlo, aunque este no es el objetivo, pero quería hacer una explicación ordenada, porque finalmente cuando a uno le dice, a ver, la lengua, yo debo usar gramática para mejorar mi lengua porque la lengua es muy rica. Creo que hace poco hubo un problema con un con el político, que alguien dijo que deberían hablar en el mejor castellano y que había un solo castellano correcto y entonces, y una sola forma de hablar correcta, y saltaron todas las personas que obviamente discrepan de ellos, porque ¿cuál sería el castellano correcto? ¿El de México, el de España, el de Venezuela, el de Lima? Pues no, y sí a la vez, ¿no? Y aparte que en ese caso, o sea, si eso era la forma correcta, ¿dónde quedaban las otras lenguas que enriquecen el gran acervo cultural de Perú? Sin embargo, si quieres saberlo, le dejo allí. La lengua es un sistema de signos articulados que nos permite organizar información. Eso es lengua. No te está diciendo que tenga un límite, no te está diciendo que debe ser del sur o del norte. Es un simple sistema de signos que se enriquece con la participación de la sociedad y sus necesidades. No estamos hablando de norma, estoy hablando de lo que es la lengua. O sea que la forma de hablar de cualquier recóndito lugar del Perú con su propio sistema de comunicación es tan válido como el que manejamos nosotros. Es así de válido en términos lingüísticos. El prestigio que tenga o que no tenga ya es una cuestión de orden político, de orden de imposición cultural. Pero no hay otra cosa. No hay otra, es la cantidad. Por ejemplo, se habla hoy de que hay como 3.000 lenguas todavía registradas en vigencia. Entre las grandes lenguas, el inglés, el castellano, que es hablado por más de 500 millones de personas y más de 20 países lo tienen como idioma, pero han desaparecido como 3.000. Pero tan válida en términos lingüísticos es, te repito, el castellano que otra lengua, la más pequeña. De las, por ejemplo, las que están desapareciendo en Perú, lamentablemente. A tu derecha te vuelvo a explicar que las lenguas son mecanismos de expresión social, para eso sirve, y por lo tanto están en constante transformación. No hay nada fijo. La lengua tiene una característica que deben haber llevado en primer año, me imagino, de generales, si es que están llevando generales, que habla de lenguajes, de la lengua sincrónica y diacrónica. El lenguaje es diacrónico, está en constante movimiento, cambio, evolución. Solo que la sincronía, el estudiarlo tal y como es, depende de un determinado tiempo, el de ahora. Pero este ahora, obviamente, va a terminar y probablemente con el tiempo vaya cambiando. Quiere decir que lo que hoy es formal, lo que hoy es correcto, de pronto después no lo va a ser. Diacronía y sincronía. Bueno, avanzando, ¿no? Y las lenguas ojo, las lenguas no solo transmiten información, que es lo que estamos proponiendo, sino que las lenguas que transmiten básicamente también cultura, lo que eres. La lengua refleja lo que es este país. Y eso es interesante, jóvenes, ¿no? ¿Qué es nuestro país? Nuestro querido país, y no es solamente la realidad peruana, ¿no? En nuestro país hay 47 lenguas. Y castellanos, estoy usando la S intencionalmente, hay varios, de varios sitios, del norte a sur y en oriente. Y cada una de esas formas de comunicación son ricas culturalmente, expresan tanto sin necesidad de la formalidad. Por lo tanto, siempre hay dos caras o tres, bueno, tres caras o tres lados para hablar con más propiedad sobre un punto.
sobre un asunto. Eso es lo que quiero que reflexionar con ustedes. La norma lingüística, sí. La gramática normativa, sí, pero con cuidado. Con cuidado. Sin que se convierta en una especie de policía, sin que se convierta en una especie de grillete. Es necesaria, pero sin convertirnos nosotros en unos radicales que somos capaces de juzgar a las personas por su forma de hablar, porque no concuerdan con nuestro modelito. De pronto en el habla de esa persona puede haber una enorme riqueza. ¿Mm? Acá le dejo para ustedes. Miren la realidad lingüística de este querido país. Sobre todas estas lenguas, obviamente está el castellano. Según el fallecido, me parece, perdón si yo creo que ya falleció, Alberto Escobar, un gran profesor, autor de Perú, país multilingüe. Él señalaba que en el Perú, según las encuestas, el 90% de peruanos ya habla castellano como primera o segunda lengua. Esa es la verdad. No digo que solamente que todos saben 90 y el 10% de restante hable todo eso. No, 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 no. Castellano lo habla el 90%, algunos como su primera lengua y otros como su segunda lengua, pero es la lengua más extensa. Quiéralo o no, con todo el cariño y el respeto a todas estas hermosas lenguas que aparecen aquí y que tienen un rico valor lingüístico y que están luchando por su sobrevivencia. Pero si queremos ser prácticos, la lengua que nos va a permitir acercarnos en términos de necesidad laboral, de necesidad comercial, de necesidad, sí, pues es un terreno muy delicado. Hasta educativa es el castellano. Y ahí tienen una al costado si les sirve. ¿Eh? Esa es la división de nuestras lenguas. Alguna de esas, lamentablemente, creo que no. Esta no, acá está bien, pero había algunas más y que han desaparecido. El castellano es la lengua más amplia que hay en el Perú y por eso tiene la difusión y el trabajo que se tiene, ¿no? Yo sé que en Canal 7 transmite, yo sé que hay pedidos para que le demos el suficiente reconocimiento y valor, inclusive en las escuelas, a las lenguas, y así debería ser. Pero en el terreno práctico, la mejor forma de alcanzar la relación general de este país para saltar hacia nuevos proyectos, creo que tendría que ser tener una lengua, por lo menos una, la principal, y luego decir que cada pueblo conserve, con el respaldo de todas las instituciones, su lengua nativa. Eso sí sería formidable, pero que no una en desmedro de otra. Muy bien. Otra cosa más para terminar aquí. Ahora, una vez más, insisto, entre la oralidad, este es otro nivel de diferencia, entre la oralidad y la escritura. Obviamente todos saben ustedes que por miles de años primero fue el lenguaje oral. Y en nuestra realidad, la realidad peruana, ha cambiado el número ahora en las estadísticas, pero había un fuerte porcentaje de personas que tenían comunicación oral y no escrita. Hoy creo que es menos, creo, por fortuna, no cero, porque parece que no fue verdad esta ilusión de que habíamos alcanzado el crecimiento, pero no el desarrollo. Pero ahí está, las lenguas orales son más ricas. La escritura vino después, miles de años después. Y aquellas culturas que lograron crear una escritura del nivel que sea, lograron guardar información. Y el poder almacenar la información a través de diferentes formatos, hoy en una memoria, en la nube, etcétera, pero con el tiempo guardar información le permitió luego tener esa información disponible para poder avanzar en su proyecto de crecimiento cultural, social, industrial. Acá les dejo, ¿ve? Pero la ventaja, el lenguaje oral es riquísimo. El lenguaje oral es riquísimo. La gran conversación que uno tiene con los amigos, cuando te juntas, la hermosa recolección de palabras, de giros que puedes encontrar en el habla, en la conversación, formidable. Nunca será lo mismo y hoy lo estamos nosotros aprendiendo de alguna manera. Bueno, ahora no, porque ahora estamos hablando a través de un aula virtual, pero cuando tenemos que escribir por Facebook, WhatsApp, yo considero que aún no logra el magnetismo, la calidad que tiene una conversación oral con giros de voz, etcétera, y con la presencia. La oralidad a la izquierda y a la derecha la escritura con sus ventajas y desventajas. Yo diría que en este caso, por lo que vengo conversando con ustedes, la desventaja, o si se quiere, la frialdad que puede tener la lengua escrita es que te pide mucha formalidad. Tienes que ser formal en lo escrito, porque ahí van a captar tus errores.
Ahora que estoy hablando con ustedes, a lo mejor he cometido, no, a lo mejor no, seguro, debo haber cometido una serie de errores que se me filtran en la oralidad, pero probablemente pasen desapercibidos la mayoría. En escritura, cuando yo lo escribo y esa escritura se los envíe, van a tener tiempo de mirar en dónde es que fallé y probablemente haya. La escritura es traidora, si se quiere, porque allí sí se nota. Y por eso el feedback, o perdón, el inglés, la retroalimentación, eso de tener que revisar tu trabajo antes de enviarlo, volverlo a corregir, pedir un corrector, todo eso es porque estás de alguna manera sujeto a la censura porque va a quedar. A algunos no les gusta, pero tiene razones. La escritura te ayuda mucho cuando está correcta, porque lo que necesitamos es manejar todos el lenguaje escrito con el mismo formato, para que todos estemos entrenados en ese formato, porque si cada quien se manda con un formato diferente, pues sería muy complicado comunicarse a nivel académico o a nivel comercial. Ahí está. ¿Mm? Y en ese sentido, llegamos al asunto. Y es importante entonces la gramática. Sí, pero primero quiero explicarles que hay según la gramática tradicional, por favor, si alguien sabe de lingüística, probablemente encuentre que estoy siendo muy ya antiguito acá, pero la verdad es que la gramática es el estudio, el análisis, la disciplina que te explica cómo funciona una lengua, cómo funciona el castellano, cómo funciona el inglés, etcétera. ¿Cómo hace para explicarte el funcionamiento de la lengua? Pues la estudia, la averigua sus componentes, desarrolla todo un trabajo y plantea eso en un libro que luego se somete al sistema educativo, que lo asume como un modelo para poder perfeccionar, perfeccionar el habla de los participantes, o sea, de los estudiantes, de los futuros profesionales. Ahora, se supone que no es determinativa. La gramática no determina, la gramática analiza y explica el porqué de tal lengua. Uno puede pasarse toda la vida sin saber escribir y sin haber llevado ni un ápice de gramática y hablar correctamente, porque hay una base de estructural en nosotros. Al menos eso dice la gramática generativa de Chomsky, pero hay una base. Sin embargo, la gramática, sino esa base, por lo que tú quieras, necesita que de gente que se dedique a explicarnos. Y así nos aburrieron en el colegio, pues. Nos explican dónde está el sujeto, el predicado, el OD, el OI, teníamos que dar nuestro examen, pero ese es su intento, explicárnosla. Aunque de pronto no sea, como digo, determinante para hablar. Podemos hablar toda la vida sin conocer gramática. Esa gramática de la que estoy hablando y que es propia de cada lugar, de cada país y que se va constantemente cambiando, modificando, divide su trabajo acá en una gramática descriptiva, que es la que odiosamente llevaron en el colegio o en la prepa, y la gramática normativa, que es la que te señala las normas. Ahí viene el problema. Esa es la más funcional, según los profesores. Todas las personas deberían llevar gramática normativa para hablar dentro de lo que ellos consideran lo correcto, gramaticalmente hablando. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Ya dimos la vuelta, hicimos una vuelta general en esta exposición, ¿no? En literatura. ¿Cómo se llama en literatura? Una figura que empieza y regresa hacia su punto de referencia. No es la media res, es la res completa, creo. Es un sistema. Hemos vuelto. Pero volvamos al asunto. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Y quién va a determinar lo correcto? Le dejo para ustedes a la izquierda que primero tienen que tomar en cuenta que para una lengua, el castellano, el inglés, etcétera, hay una serie de consideraciones para el uso. Miren, aquí abajo, no sé si alguno llevó para postular o en generales, hay variantes diatópicas, no sé si perdón el término, diastráticas, diafásicas, no sé si les es familiar. Para hacerlo más sencillo, en toda lengua, la que querramos, italiano, francés, hay una serie de cambios de región a región. Se impone la que políticamente manda en las capitales, pero Churre en Piura o Ambrillo en la selva, riqueza regional. A ver, quítenle esa riqueza. Hay variantes sociales. ¿Qué sector determina? Decimos que los sectores pudientes son capaces de determinar lo correcto y lo incorrecto, por favor, para nada. Bueno, los sectores académicos podría ser, pero no es una variante diastrática. Esa sería la diafásica en todo caso, o la tecnolecta, ¿no? No es. ¿Quién me dice que es lo correcto?
Yo por más que lo vea bien vestido, no puedo estar seguro de que esa persona en términos sociales me pueda señalar la pauta de lo correcto o lo incorrecto. Y hay variaciones diafásicas, que es por grupos. Lo que llamamos jergas. ¿Quién determina lo correcto? Cobradores de microbús, contadores, nosotros los que dedicamos a la docencia, ¿sí? O todo en conjunto. Y por eso es que la gramática normativa dice, no nos podemos apoyar en esto. Esto es muy relativo, no podemos encontrar lo correcto acá. Tiene que haber una gramática normativa que establezca un parámetro sin tomar en cuenta toda esta hermosa riqueza regional, social y popular o grupal. Y es por eso que ahora sí, ubicándonos, entonces recién debo de tomar esas consideraciones. Cada país, cada lengua, ¿no? Porque existe una gramática para todas las lenguas castellanas, han separado esto que debe usted haberlo tenido presente alguna vez. En cualquier lugar de México, de España, hasta pasando por México, Venezuela, Chile, lo que te dicen que hay un registro superestándar, perdón, un registro estándar y un registro subestándar. Imaginas, obviamente, la diferencia, ¿no? Este es el que se supone se lleva en el nivel académico en el cual alguno de ustedes camina. Esto es lo que atormenta cuando de pronto nos dejan 2, 3 libros de autores extrañísimos que no saben escribir, pero que sí son muy buenos en su tema, y te dejan una construcción y una terminología técnica tan enrevesada que necesitas un manual para entenderlo. Y tienes que entregar trabajos a fin de mes. Ese es un nivel académico, literario, científico, separado para determinado grupo de personas. Se supone que lo que buscas es de acá, el nivel promedio, el estándar, el aceptado, lo formal. Lo que en cierto modo estoy intentando hacer yo, en cierto modo. Pero aún así, dentro de este lenguaje promedio, está lo formal y está el nivel, bueno, coloquial, el familiar, el que tú usas sin quebrar las reglas gramaticales, porque de pronto ya has sido preparado, estás en educación superior y es raro que se te escapen algunos términos ya demasiado censurados. Pero hablas en forma familiar y debajo, el llamado nivel subestándar. Habría que ver qué es, ¿no? Lo subestándar. Lo subestándar popular sería la primera diapositiva que les mostré, el de altoque, etcétera. Pero depende. Y el vulgar, entre comillas, porque vulgo viene de pueblo. Entonces, cuando dice el lenguaje vulgar, estaría diciendo que es el lenguaje del pueblo y deberíamos inferir que el pueblo es vulgar en el peor sentido y sería un poco ofensivo. Pero eso es semántica. Vulgar se llama a todas las formas de hablar censuradas. Allí sí, con agresiones, con toda esa parte que para determinados grupos sociales es censurable. Ahí tienes. ¿A cuál pertenecemos nosotros? En teoría, nosotros deberíamos oscilar entre un lenguaje estándar formal que debería hacernos cómodo para todos, sin perder lo que está en nivel superior o con formación superior, sin perder de vista que debes entender el nivel superestándar, para poder entender el mecanismo de comunicación superior. Pero que no te tienes que alejar de aquí, sino cómo caminas, cómo vives. El objetivo es este. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Esto cómo se consigue? Bueno, esto se supone que se consigue precisamente con la gramática normativa. Bueno, les dejo para aquí un ejemplito de lo que me refería, de las variantes diastráticas, perdón, la terminología, diafásicas. Esta es linda, ¿no les parece? A mí me parece muy tierna esta. Diafásica porque por grupos. Avancen para atrás que está lleno, ¿no? Bueno, pasará mucho tiempo para que esté lleno, dicen ahora con esto de la terrible pandemia que vivimos, pero era muy rico. Avancen para atrás que está lleno. Muy bien. Y finalmente llegamos entonces a lo que les decía. Esta es la gramática normativa. El establecimiento de reglas para el uso de una lengua, a veces entendidas como obligatorias para los hablantes y otras veces solo como recomendaciones. Se trata de una forma de, este es el punto, estandarización de la norma culta. Queremos un protocolo, ya que está de moda la palabra,
una recomendación estándar que podamos repartir hacia todos lados, para que todos, cuando lo necesiten, manejen cómodamente ese registro. Y como dije, sin alejarse de los otros registros, pero que este sea el clásico para la comunicación académica, científica quizás no, empresarial, comercial, etcétera, etcétera. Dicta cómo se debe hablar. Supone la codificación de las normas, dándole más valor a la lengua escrita frente a las formas orales y prestigiando, bueno, y dándole prestigio a las formas de hablar literarias y cultas. Y como les digo, ahí empieza el problema, pues eso de lo culto es lo que genera problemas políticos, educativos, sociales, porque todos nos erizamos, nos encrespamos cuando nos dicen hay que hablar como habla la gente culta, y a algunos nos sale una cuestión social de que ¿a qué es culto? ¿Con qué derecho tal grupo se abroga lo que es culto? Y es para discutir, ¿no? No es nuestro tema, pero sí es discutible. La palabra, qué sé yo, tan preciosa, tono. La palabra tono, yo no sé a qué nivel le pertenece. Es tan rica, ¿no? La palabra tono. O palabras que se van a perder, como la palabra china, entre otras cosas. ¿Eh? Muy bien.